Bienvenidas, bienvenidos a su canal El Reino y al tema que estamos tratando, los componentes del reino. Estamos en el aspecto número 5, que tiene que ver con la Constitución, y en ella estamos aprendiendo cómo la restauración debe hacer parte de la vida cotidiana del Hijo de Dios. Restaurar al ser humano es una tarea hermosa y que nos compete a todos los que estamos comprometidos con lo que es el reino de los cielos. Avancemos. La restauración no se puede dar desde el alma. El alma está fragmentada debido a toda la influencia que ha tenido desde el mismo momento en que el hombre nació, e inclusive desde antes de nacer, desde la caída, desde el Edén. El alma quedó herida, fragmentada, y así ha ido avanzando en su vida y ha tratado de recomponer aspectos erróneos, pero no desde el lugar donde corresponde. Entonces miremos cuál es el orden para que haya una efectiva restauración. Esto lo vimos en el video pasado, es para que lo analicemos desde otro punto de vista. El ser humano, que está compuesto por cuerpo, por alma y espíritu, desafortunadamente toda la información, todo lo que tiene que ver con la restauración, ese ejercicio lo está ejecutando desde acá, desde el alma. Lo correcto es que sea desde el espíritu, ya que allí es donde la voluntad de Dios y la intervención de Dios directa con el hombre va a ser efectiva. Desafortunadamente la información de Dios, o todo lo que tiene que ver con el aspecto divino, está aquí, y lo tiene aquí el ser humano, y desde aquí está gobernando al cuerpo. Pues bien, si Dios es espíritu, es necesario que desde acá empiece a ejercer su influencia en el alma, que el alma se sujete al espíritu, pero ella no, ella es voluntariosa, seguida por las emociones, y todo lo razona. Y Dios no puede ser razonado, Dios debe ser entendido desde acá. La razón entonces te va a decir que la existencia de Dios es complicada, que obedece a cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Pues porque aquí se está razonando. Miremoslo desde este punto de vista. Esta verdad, la única verdad, la verdad que debe ser entendida por todo ser humano, es esta: solo hay un Dios. Y así como veíamos que el hombre es tripartito, también lo representé con un triángulo: cuerpo, alma y espíritu. Es porque fue creado a imagen de Dios, y Dios es tripartito. Dios en su esencia es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no puede entenderse como que hay tres dioses, porque hay un solo Dios, compuesto, si puedo utilizar el término, por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, un solo Dios. Pero son tres personas diferentes, con funciones diferentes. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre, el Espíritu no es el Hijo. Son personas diferentes, pero un solo Dios. La función del Padre es la de crear, la del Hijo es de salvar, y el Espíritu es santificar. Funciones. Siempre entendiendo que es un solo Dios: Padre Dios, el Hijo Dios, el Espíritu Santo Dios. Eso es lo que debe ser entendido en el Espíritu. Muy bien. ¿Cómo hacemos nosotros para que esta única verdad
la verdad real sea efectiva y pueda Dios entrar a tomar contacto en su espíritu con nuestro espíritu. Eso es netamente voluntario, es necesario que yo le dé esa entrada a esta información. Pero esta información se quedó aquí. Esta información está siendo razonada aquí, en el cerebro, en el cuerpo, en el somatos, vida biológica. Aquí está la información. ¿Por qué está aquí? Porque el alma, el ser psicológico, lo psicológico en el ser humano, lo que lo razona, lo que lo hace entendible naturalmente, le dio la información. La información de Dios debe estar aquí, en el corazón, que es la mente espiritual. No estoy hablando del músculo, estoy hablando, cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la mente espiritual. Esta parte, el neuma, invisible, es la vida espiritual. Esta información debe llegar aquí a nuestro corazón. Pero como está siendo procesada en el alma, que lo razona todo y le busca la lógica a todo, entonces esa información está aquí en el cerebro. Las personas requieren aquí de tener una imagen, de tener una experiencia, de tener cosas visibles para poder comprenderlas. Entonces recurren a la idolatría o a experiencias de todo tipo que les haga ver, sentir, pero desde el alma. Necesitamos activar el espíritu. ¿Cómo es esto? Miremoslo. Bien. Esta información es muy complicado que la comprenda el alma. Que todo lo que es el organismo, la creación, todo lo que hay, tiene un solo origen, el Creador, el Padre, que le dio la orden. Entonces para la mente natural es mucho más fácil creer que hubo una gran explosión y que de la nada se formó todo. De la nada se formó todo y ahí lo dejó y ahí lo comprendió, que el hombre evolucionó y que era un mono y que posiblemente se fue evolucionando y se convirtió en esto, y que Dios perfectamente creó cada una de las áreas de tu cuerpo, te conoce perfectamente porque es tu creador, pero eso debe ser entendido acá, en tu corazón, en tu mente espiritual. Lo mismo ocurre con el Señor Jesucristo. Se hizo hombre, Dios se despojó de su divinidad, de su ser Dios, no que haya dejado de ser Dios, se despojó de esa autoridad, de esa investidura, se hizo hombre para como hombre enfrentar el yugo que tiene oprimido al hombre, al ser humano, vencerlo muriendo. Era necesario que él muriera, pero lo venció resucitando. Y ahí es donde nos da a nosotros la posibilidad de resucitar, tener vida espiritual. O sea, Él nos da vida, activa nuestra vida espiritual. De lo contrario, seguimos muertos en vida, o sea, con vida biológica solamente, pero muertos espiritualmente. Quien comprende esto, quien lo declara, quien dice creo exactamente, pone su fe, su creer en algo que no vio, pero que considera que es una realidad en su vida, entonces empieza a activar su vida espiritual. Igual ocurre con el Espíritu Santo. Igual ocurre con el Espíritu. Lo comprende, lo declara, cree que eso es real y que el Espíritu Santo está teniendo contacto con mi espíritu, con el espíritu del hombre. Allí
se activa, mira, se activa la vida espiritual. Ya no solamente es cuerpo, alma, sino que el espíritu, y empieza el espíritu a mandar información real sobre los acontecimientos al alma, y el cuerpo se ve afectado positivamente. No quiere decir que ya seamos completamente espirituales, pero sí se activó la vida espiritual. Para ser espirituales hay un proceso que también vamos a ir aprendiendo a medida que pongamos cuidado a este tipo de enseñanzas. Muy bien, desde aquí ya se puede ejecutar la acción restauradora en el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios todo lo conoce. Aún desde antes de que nosotros naciéramos, ya Él tenía conocimiento de lo que nosotros somos, de la influencia hereditaria, cultural, social y todo lo que hay aquí en el ser humano. Él lo conoce, y desde aquí hay una verdadera restauración. Cuando la restauración se hace desde acá, no es plena, porque hay información que está bloqueada y hay agentes interesados en que no se desbloquee esa información, de que no salga a la luz, para que siga el hombre cautivo siendo voluntarioso, emocional y una persona racional, no voy a llegar al punto de mente artificial, pero desafortunadamente a eso está llegando el hombre. Ya ni siquiera el ser humano está llegando a pensar, le está quitando la función al cerebro de pensar, porque el efecto Google sabe que lo único que tiene que hacer es oprimir una tecla, ir a un ordenador y allí él le da la información que necesita. Todo lo que quiere saber va y lo busca. No tiene el cerebro el ejercicio de ir a buscar, de indagar, de buscar, de penetrar, de ir a adquirir conocimiento, sino que todo ya, y esa información, mucha de esa información que es errónea, la absorbe, la come y con ella está sobreviviendo. Muchas gracias por tu atención. Avancemos, que creo yo que es apasionante. Por lo menos para mí, espero que a algunos de ustedes les pueda llegar a interesar. Activa tu mente espiritual y desde allí vamos a ejecutar lo que es la verdadera restauración. Muy bien, continuemos pues. Estamos en la mente, que es una de las áreas del alma, y porque la labor restauradora empieza allí en el alma, siendo su origen sanador el espíritu, debiendo ser su origen sanador el espíritu. O sea, el espíritu ejercer influencia sobre el alma para que haya una completa, verdadera restauración. Si el alma es fragmentada, entonces pues la mente está completamente vedada, bloqueada. Y ya vimos lo que es la memoria y sus componentes a grandes rasgos. Hoy vamos a enfocarnos, o en este momento vamos a enfocarnos en la atención. La atención es esa capacidad que tenemos nosotros de ponerle interés a algo que estamos ejecutando, algo que estamos haciendo, algo que estamos viendo, algo que estamos tocando, la experiencia que estamos teniendo nosotros. Depende mucho del interés que nosotros tengamos en esa acción, el que tenga buenos resultados la misma. Pero resulta que la atención está directamente influenciada por la percepción, y la percepción en nosotros, o la percepción que nosotros tenemos de las personas, de los objetos, del futuro, es diversa dependiendo de las experiencias que el ser humano haya tenido. Nosotros podemos juzgar a las personas de determinada manera y equivocarnos en ese juzgar. Podemos juzgar que las cosas sucedieron por X o Y razón y equivocarnos, pues regularmente nos equivocamos precisamente por eso, porque al estar el alma fragmentada no tenemos una visión real de lo que está ocurriendo o cómo son las personas. Simplemente nos hacemos una idea y determinamos que eso es así. Para comprenderlo te voy a poner dos ejemplos así rápidamente. En una relación amorosa, cuando la mujer ha sido engañada por el hombre, entonces al frustrar esa relación por el engaño, ella determina que todos los hombres son iguales, y entonces su percepción que va a tener de los hombres va a ser siempre de desconfianza y de no
no confiar en ellos o siempre estar a la expectativa de que ejercicio negativo van a hacer, y siempre va a estar a la defensiva la persona. Igual sucede con el hombre. Si el hombre ha sido engañado, pues va a determinar que todas las mujeres son así y le va a costar trabajo sostener una relación sana con otro ser humano, sencillamente porque ha sido engañado y la percepción que tiene es errónea. Quisiera ponerte el ejemplo de Dios también. Cuando las personas han sido maltratadas por su papá o han sido violentadas por su papá, o de alguna manera la figura paterna no es una figura trascendente, sino que no es una persona sin carácter, o muchas razones hacen que el ser humano no acepte la figura paterna. Cuando se le habla que Dios es Padre, pues inmediatamente la mente rechaza ese concepto. No puede identificarse con Dios Padre porque en su mente la figura paterna prácticamente no existe, o es un mal elemento, es una mala información. La percepción que se tiene del Padre es nula, entonces le va a costar mucho trabajo relacionarse con Dios Padre. Y así sucede con el Hijo, con el Espíritu Santo. Si la percepción no es la adecuada, pues la atención nunca va a estar puesta de la manera correcta en el aprendizaje que debemos tener sobre ellos. Muy bien, más o menos así a grandes rasgos digo lo que es la percepción y cómo ejerce influencia sobre la atención. Pues bien, vamos a meternos de lleno en la atención, pero ten en cuenta que hay una palabra que es supremamente importante tenerla en cuenta. Yo la he explicado y he tratado de ser repetitivo en los anteriores videos al respecto, pero es que la palabra arrepentimiento no es entendida correctamente. La palabra arrepentimiento se toma como que yo debo confesar una acción negativa y dar la vuelta y decididamente no volver a cometer esa acción, y eso es arrepentimiento, pedir perdón. Y resulta que la palabra arrepentimiento en su raíz quiere decir algo completamente diferente. La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar la manera de pensar, es un cambio de manera de pensar. Entonces, para poder comprender lo que es la atención exactamente, debe la palabra arrepentimiento fluir de la manera apropiada. Yo debo cambiar mi manera de pensar y de percibir las cosas. Allí entonces podrá la atención empezar a funcionar adecuadamente, porque en el proceso de restauración es supremamente importante que yo me enfoque en lo que realmente debo enfocarme. Entonces, siendo la atención es ese algo que me permite a mí entender las cosas, los objetivos, entender por qué voy, para dónde voy, qué es lo que quiero de mí. Entonces, si lo estoy entendiendo perfectamente desde donde es, desde mi espíritu, entonces va a haber una verdadera restauración. Como la atención tiene que ver con los procesos cognitivos, entonces la información que hay en mi mente es supremamente importante. Si esa información es errónea, es equivocada, pues el proceso de atención va a ser muy disperso en mí, y es necesario que haya una sanidad al respecto. Avancemos pues, vamos a enfocarnos plenamente en lo que es la atención, sus áreas, sus aspectos muy lindos que van a ayudarnos a nosotros a tener una verdadera restauración. Soy repetitivo en ello y lo digo porque no basta con la simple predicación, no basta con ir a una iglesia, no basta con tratar de ser buena persona, sino tenemos que ser sanos integralmente para dar los frutos que Dios quiere que nosotros demos, y para específicamente dar a conocer su reino aquí en la tierra. Porque si nosotros no entendemos de qué reino somos, difícilmente vamos a poner atención a lo que Dios quiere que nosotros hagamos o ejecutemos como acción reveladora. Avancemos pues. Muchas gracias por tu atención. Nos vamos a enfocar en lo que es la atención, pero recuerda siempre que el arrepentimiento
es fundamental para poder comprender este aspecto. Invita a otros a que se suscriban. Vas a recibir información sobre la continuación de este material y vamos a prepararnos para aprender cosas maravillosas y cómo vamos a poder llegar a la restauración no solo nuestra, sino de las personas que están a nuestro cargo. De una u otra manera queremos nosotros que sean libres de yugos que les estén oprimiendo. Nuevamente gracias por tu atención y por la invitación a que otros se suscriban al canal.